Bueno, como les comentaba, mi nombre es Tobías y voy a estar a cargo de la clase del día de hoy. El tema que nos compete corresponde, permiso que voy a achicar esta ventana que me está molestando bastante. El tema que nos compete, como les comentaba, es la cinemática. Voy a pasar a ampliar la pantalla. Eh, Como verán, no me llevo muy bien con la tecnología, así que cualquier duda o consulta estoy acá para respondérselas mediante la palabra. El tema que nos compete es el tema de la cinemática. Son mis primeros días escribiendo en la pizarra virtual, así que también les pido paciencia en ese sentido. Mi idea era hacer una clase en el pizarrón, pero por un tema de tecnología no lo puedo hacer. Como le comentaba, la cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento. Yo voy a ir borrando a medida que vamos avanzando en la clase por un tema de espacio, como verán. Dentro de la cinemática podemos encontrar distintos tópicos. Los más comunes y los introductorios son el movimiento rectilíneo uniforme, mejor conocido como RU, el movimiento rectilíneo uniforme variado, o también conocido como el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. La idea de la clase de hoy es hacer tres problemas de la guía que me han pasado. Van a ser el problema 5, el problema 6 y el problema 7. Cualquier consulta estoy a disposición para responderles. Así que si no tienen ninguna duda, pasamos a la resolución de los problemas. Lo que sí les digo es que yo voy a tratar temas propios de la materia. Temas tales como derivadas, integrales, yo entiendo que ustedes lo saben y en tal caso de que no lo sepan, yo estoy a disposición para cualquier cosa explicárselos, pero en una clase aparte porque entiendo que no son temas relacionados en sí con la materia, sino que son temas que ya deberían estar adquiridos. Cualquier cosa, no son temas difíciles de explicar, pero como les digo, no son temas que nos competan en este momento. Así que ahora paso a colgarles lo que sería la consigna del problema número 5. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver el problema número 5? Si alguno me puede decir que sí, le Sí, agradecería. Perfecto, gracias. Bueno, el problema número 5 nos dice lo siguiente. Dice que se comienza a observar el movimiento de un ciclista en un tramo recto de una pista, empleando un adecuado sistema de referencia. Su posición en el tiempo está determinada según la siguiente ecuación que vamos a pasar a escribirla. La ecuación dice lo siguiente. Dice que R, que en algunos casos lo pueden encontrar como X, porque en física R y X son sinónimos de posición. En este caso, esta rayita arriba, como verán en la consigna, indica que es un vector, en este caso que se indica con una sola referencia, y nos dice que es igual a menos t al cuadrado más 60 por t en la coordenada y, donde r corresponde a la unidad de metros y donde t corresponde a la unidad de segundos.
se pide presentar los resultados con dos cifras significativas. Yo en este caso lo que hago es que si la cuenta me da con más de dos cifras significativas, aproximo en relación a si la tercera es mayor o menor a 5. Bueno, esto para empezar se trata de un típico problema de MRU. Ahora bien, vamos a ver si es de MRU normal, sin aceleración, sin variación o acelerado. Ok, perfecto. Como verán, el punto A nos pide, estoy esperando que se me active el lápiz. Como les había comentado, no soy muy dado con la tecnología. Ahí está. La consigna A nos pide lo siguiente. Nos pide calcular la velocidad media entre dos instantes. Esos dos instantes obviamente se corresponden con posiciones. ¿Está bien? En este caso nos dice la velocidad media que hay entre los 10 segundos y los 20 segundos. Luego nos pide que una vez que saquemos esta velocidad media, la comparemos con la velocidad media que hay entre los 40 segundos y los 50 segundos. ¿Está bien? Si quieren y les es más cómodo, en este caso no me parecía necesario, pero siempre se aconseja realizar un pertinente sistema de referencias. En este caso, nosotros tenemos a un ciclista que se mueve en un solo eje de referencia, sería el eje X, y se va a estar moviendo en función de un tiempo. La posición, yo le dije también que la R era lo mismo que la X, yo voy a tender a usar más la X por un tema de que lo aprendí así durante todos estos años, y la S en segundos. Después también tenemos lo que es el sistema de cuerpo libre. Yo a nuestro ciclista lo voy a dibujar con un puntito rojo, si quieren lo hago más grande, que se va a estar moviendo en una línea recta. Más adelante vamos a ver que esta línea recta va a ir adquiriendo distintos sentidos según corresponda a la aceleración. Yo voy a ir bajando en la presentación porque como les comenté hay un tema de espacio que me limita. Entonces pasemos a hacer el cálculo pertinente. La fórmula para calcular la velocidad media implica lo siguiente. Nosotros tenemos que la velocidad media es igual a la división entre la posición del segundo tiempo, de estos 20 segundos, a la cual se le debe restar la posición relacionada con el primer tiempo, es decir, con los 10 segundos. ¿Está bien? A su vez a esto se lo divide por la resta, por la diferencia que hay entre esos dos tiempos, que básicamente es 10. Entonces, ¿cómo sacamos estas dos posiciones? Bueno, tenemos que ir a la ecuación inicial, que nos dice que menos t al cuadrado más 60 por t es igual a la posición. Entonces reemplazamos estos tiempos y nos da que la posición a los 20 segundos corresponde con los 800 metros.
No se olviden por favor de las unidades porque si no, todos los profesores, como les habrán comentado, toman como mal el problema porque no saben si están hablando de metros, kilómetros, centímetros, etc. Pasando a la posición a los 10 segundos, el resultado nos queda en 500 metros. Como les comenté, la diferencia de tiempos es de 10 segundos y esta división nos da la unidad pertinente a la velocidad. Nos queda que 800 menos 500 es igual a 300 y 300 dividido los 10 segundos es igual a 30 metros sobre segundo. Acá ya tenemos la velocidad medida que hay entre los primeros dos tiempos. Ahora el problema nos pedía comparar esa velocidad media con la velocidad media relacionada con la posición a los 50 segundos, que es el mayor de los dos tiempos con los que tenemos que comparar, menos la posición a los 40 segundos. Al igual que en la velocidad media anterior, restamos el tiempo mayor por el tiempo menor. Perfecto. Ahora bien, acá sucede algo particular. La posición a los 50 segundos es de 500 metros, pero la posición a los 40 segundos es de 800 metros, a la inversa que la velocidad media anterior. Abajo van a estar los 10 segundos por la diferencia de tiempo. Y esta división nos va a dar como resultado, lo voy a escribir en rojo para que le llame la atención, que la velocidad media en este tramo es de menos 30 metros sobre segundo. Y nos pregunta si esta velocidad media entonces es menor que la velocidad media o mayor que la del tramo anterior. Y hay que justificar por qué. En sí, el módulo es exactamente el mismo. Yo les voy a escribir la respuesta a continuación, para que ustedes la tengan bien en clara. En sí el módulo es el mismo. Lo que cambia es el sentido. Es un tanto tramposa la pregunta, pero si nosotros vamos a números negativos o positivos, podríamos decir que la primera velocidad media es mayor que la segunda. Pero en realidad la respuesta correcta sería la siguiente. Les voy a ampliar un poquito la letra. Sería la siguiente. Que la velocidad media entre los 10, después les encuadro bien la respuesta, entre los 10 segundos y los 20 segundos tiene igual módulo. Acuérdense que estamos hablando de un vector que tiene módulo, sentido y dirección. En este caso el módulo es el mismo, lo que distingue a una velocidad media de la otra es el sentido. ¿Esto qué implica? Que nuestro ciclista, está bien, en nuestro sistema de referencia, iba, pongámosle que hacia la derecha como implica la flecha. Y en cierto punto, que veremos a continuación, debido a una desaceleración, en lugar de ir hacia la derecha en sentido positivo de nuestro sistema de referencia, comienza a ir hacia atrás, comienza a desacelerar. Supongamos que
Si bien nosotros lo dibujamos en línea recta, estaba subiendo una pendiente y debido al esfuerzo, en un momento, en lugar de subir e ir hacia adelante, que en nuestro sistema de referencia sería la parte positiva, comienza a bajar debido a una desaceleración. Por eso tenemos esta velocidad media negativa. Terminemos de responder la pregunta, pero distinto sentido. A la presente, en el intervalo de 40 segundos a 50 segundos. Como les comenté, si se comparan en sí como números sin tener en cuenta la lógica del problema, será mayor la velocidad media entre 10 segundos y 20 segundos. Creo que esto les queda bien cuadrado. Así lo pueden ver. Ahí está. La velocidad media, ahí me quedó mal, entre los 10 segundos y los 20 segundos tienen igual módulo, pero distinto sentido a la presente en el intervalo de 40 segundos a 50 segundos. Si los comparamos como números fuera de la lógica del problema, fuera de la lógica de la física, está bien. Podemos decir que esta es mayor que esta, pero sería un tanto escueto el pensamiento, dado que nosotros nos tenemos que ubicar en un sistema realista y en realidad es como que aceleramos y estamos a una velocidad de 30 metros sobre segundo en un tramo y después desaceleramos, pero la velocidad sigue siendo de 30 metros sobre segundo, nada más que vamos en sentido contrario. Perfecto, ahí ya tenemos resuelto el ítem. Esto es una entradita en calor, como para que vayan agarrándole un poco al sentido de la matemática y del sentido de la física. Y pasamos a la siguiente consigna, que nos pide determinar el instante en que pasa por el origen de coordenadas. Ok, nosotros contemplamos una fórmula que se las voy a volver a escribir para que la tengan siempre presente, que es la fórmula de la posición, que es igual a t a menos t al cuadrado más 60 por t. ¿Está bien? Esto en componente I. Ok. Esta fórmula corresponde a una cuadrática. El gráfico de una cuadrática es una parábola con dos raíces. En lugar de hacer la famosa fórmula resolvente, que implica menos b, se las dejo acá escrita por si quieren usar este método también, menos b más menos b al cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a nosotros nos pide encontrar el tiempo en donde la posición es igual a 0 metros. Es decir, vamos a tener una posición que es la posición de origen, que se va a corresponder con un tiempo, que obviamente va a ser el tiempo de 0 segundos.
Pero cuando nosotros hablamos acerca de este tipo de situaciones en donde el máximo exponente es 2, hay dos soluciones. Una suele ser cero, pero siempre hay que verificarla. En este caso es cero porque vemos que menos 0 al cuadrado, reemplazando por t, más 60 por 0 es igual a 0, responde. Y ahora tenemos una segunda solución. Supongamos que este menos t estuviese elevado al cubo, estuviese elevado a la 3, habría tres soluciones y así sucesivamente. Hay tantas soluciones posibles como sea el máximo exponente. Entonces, la segunda solución, como les comento, las podemos sacar con esta fórmula resolvente, pero también hay una forma mucho más lógica de sacarlas. Acá se las dejo la segunda solución, es 60 segundos. Veamos. Nosotros tenemos en la parte que no está elevado al cuadrado, que solo se multiplica por t, 60. Si nosotros multiplicamos 60 por 60, vamos a ver que nos da 3600. Ese 3600 va a ser positivo. Entonces tenemos que tener ese mismo 3600 y supongamos que acá en lugar de estar el 60 estuviese un t. Entonces tendríamos menos t al cuadrado más t al cuadrado. Deberíamos tener el mismo número al cuadrado de ambos lados. Como acá tenemos el 60 ya nos da una pista, entonces en la izquierda vamos a tener también el 60, pero al hacer al cuadrado nos va a quedar que r a los 60 segundos va a ser igual a menos 3600 metros más 3600 metros. Les pido disculpas por la desprolijidad de la pizarra virtual, es una de las primeras veces que me manejo con este recurso. Si les queda alguna duda al respecto, van a la fórmula resolvente y aproximadamente les van a quedar 60 segundos. Recuerden que en algunos casos, si ustedes aplican la fórmula resolvente, les van a quedar dos tiempos y por lo general una de las trampas que suelen hacer los profesores es que uno de esos dos tiempos sea negativo. Entonces vos te parás ante el problema y no es que tenés un tiempo cero, sino que tenés un tiempo negativo y un tiempo positivo. Siempre tomen el tiempo positivo porque jamás en la vida van a ver una respuesta que tenga un tiempo negativo porque lamentablemente el tiempo no vuelve atrás. Nada, háganse así ayuda a memoria, ayudas memotécnicas como para que algunas cosas de concepto les queden y no se las olviden, porque les puedo jurar que acá durante la clase dicen, ah, sí, muy lindo, el tiempo no es negativo, pero en el examen se les llena la cabeza de preguntas. Entonces, acá tenemos la respuesta, que estos son los dos instantes, ¿está bien? En donde el ciclista pasa por el origen de coordenadas. Sin más ni menos, pasemos al ítem número C. El ítem número C, como verán en el problema, dice, ahí les amplío un poco para que puedan ver el ítem número C, dice que debemos obtener las expresiones de la velocidad y la aceleración instantánea en función del tiempo. Calcular la velocidad en t igual 0 segundos. Y a su vez nos pregunta en qué instante o instantes el ciclista está en reposo. Luego nos pregunta cuándo su aceleración es nula. Bien, empecemos a responder entonces. Siempre escribamos la formulita esa que nos dieron, porque puede parecer poco, pero créanme que resulta mucho. Acá ustedes cuando leen la consigna dirán, bueno, la fórmula de la posición me la sé de memoria,
La fórmula de la velocidad me la sé de memoria, agarro las fórmulas, las busco en internet, bla, 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 bla. Pero no es así de fácil, porque esta fórmula de la posición no se asemeja en nada a la que solemos ver en MRU y MRV. Acá lo que nos está pidiendo el problema es que nos acordemos de nuestras queridas derivadas y tengamos en cuenta dos aspectos, que a partir de la posición yo puedo sacar la velocidad y a su vez a partir de la velocidad yo puedo sacar la aceleración. Entonces, se los dejo acá escrito, tenemos que la velocidad en función del tiempo es igual a la derivada de la posición en función del tiempo. Mientras que a raíz de esto, la aceleración en función del tiempo es igual a la derivada de la velocidad otra vez en función del tiempo. Perfecto. Entonces, pasemos a derivar. Tenemos que derivar esto que nos dice acá, menos t al cuadrado más 60 por t. Bien, entonces, como les dije, la velocidad es igual a la derivada de la posición, es decir, x', por lo que nos queda, como ya les dije, no voy a pasar a detenerme en el desarrollo de las derivadas ni de las integrales, porque entiendo que es algo que ya lo deben tener, quizás lo explique ahí muy por arriba. Este 2, este exponente baja, y ese 2 que estaba como exponente se le resta 1, por lo tanto acá queda un 1 simbólico, y nos queda este menos 2 por t a la 1. En este segundo término, en este segundo miembro, tenemos 60 por t. Acá simplemente sale la t y nos queda 60. Si quieren ponerle una unidad, por un tema de lógica, a pesar de que el problema no lo indique de manera directa, va a ser en metros sobre segundo. Ahora con esta fórmula pasamos a la aceleración. La aceleración, como habíamos mencionado, es la derivada de la velocidad o v'. Hacemos lo mismo que hicimos en el problema anterior. La derivada de menos 2 por t es menos 2 y la derivada de una constante, que en este caso es 60 o 60 metros sobre segundo, es 0. Por lo tanto, no anotamos nada y la aceleración pasa a ser una constante, que como estamos hablando de metros sobre segundo, en el caso de la velocidad, en el caso de la aceleración, las unidades van a ser metros sobre segundo al cuadrado. Y esta aceleración va a ser constante a lo largo de todo nuestro problema. Bien, una vez obtenidas constante, perdón, y negativa, lo cual no indica que nuestro ciclista vaya para atrás desde el momento 1. Ojo. Y ahora nos preguntaba acerca de en qué instante el ciclista está en reposo. Antes nos preguntaba también calcular la velocidad en t igual 0. Con nuestra hermosa fórmula de la velocidad pasamos a resolver ese ítem. B en función de 0 segundos es igual a menos 2, reemplazamos, por 0 segundos
más 60 metros sobre segundo. Esto se va y nos queda que la velocidad en el instante cero es 60 metros sobre segundo. Por eso, como les había dicho, el ciclista no va hacia atrás desde el momento uno. Ahora nos pide en qué instante el ciclista está en reposo. El reposo es sinónimo de velocidad igual a 0 metros sobre segundo. ¿Está bien? Entonces, en lugar de reemplazar los tiempos como hicimos en la fórmula anterior, ahora vamos a reemplazar directamente la velocidad. Y nos preguntamos en qué tiempo nos tenemos que ubicar para que esta velocidad sea igual a 0 metros sobre segundo. Entonces, en este caso, la incógnita va a pasar a ser el tiempo. Bien, pasamos este 60 restando. Y este menos 2, a pesar de que no tiene unidades, nosotros entendemos que posee las unidades de la aceleración. ¿Por qué? Porque menos 2 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por un tiempo va a pasar a tener unidades de velocidad. Entonces lo más lógico es que este menos 2 tenga unidades de aceleración. Por ende, va a ser menos 2 metros sobre segundo al cuadrado, lo que va a ser igual a t. Bien, metro se va con metro y segundo se va con segundo al cuadrado, como era de ser lógico, nos queda 30 segundos, como siempre positivo, fíjense que les dé negativo, se va con negativo, y este es el instante del reposo, que va a ser un mínimo instante porque la aceleración es constante, es decir, el instante por el que la velocidad pase por el reposo va a ser mínimo, después va a continuar un tramo que ya vamos a ver si es negativo, positivo, etcétera, etcétera. Y nos preguntaba si la aceleración es nula. Como ya dijimos, lo respondimos con anterioridad, pero bueno, pasamos a responderlo para que les quede claro a ustedes. La aceleración no es nula. La aceleración nunca es nula. La velocidad, como les dije, y como lo comprobamos recién, puede alcanzar valores nulos, pero no así la aceleración, ya que su valor es constante. Bien, perfecto. En el punto D nos dice que grafiquemos las componentes x de los vectores posición, velocidad y aceleración en función del tiempo. Contestar a partir de la información de los gráficos en qué intervalo de tiempo el movimiento es acelerado y en cuáles es desacelerado. En qué instante o instantes el ciclista está en reposo y cuál es la distancia máxima que alcanza el ciclista al origen de coordenadas. Bien, disculpen si para algunos voy muy lento, pero prefiero ser lento y conciso y no dejar cosas en el camino.
Bien, volvemos como siempre, por favor escriban esto que puede resultarles poquito como les mencioné, pero es muchísimo para este problema. Todo nace a partir de esto. Bien, una ecuación como esta denota, como les comentaba, ya que el máximo exponente es el 2, un gráfico de características parabólicas. ¿Está bien? Paso a dejarles el gráfico para que ya les sea más útil, un gráfico como este. Bien, tenemos la posición en este X, acá en este eje, la posición medida en metros, el tiempo en segundos, y vemos el gráfico característico de una cuadrática, que es la parábola. Nace del 0 en tiempo y termina en el 60. Tenemos el vértice en 30 y a los 30 segundos ya vamos a ver la posición que alcanza. ¿Pero ven? Perfecto. La derivada de una cuadrática será entonces una lineal. Dijimos que la derivada de la posición era la velocidad. Por lo tanto, el gráfico de la velocidad va a ser una lineal. Y a su vez el gráfico de una lineal correspondiente con su ecuación, si lo derivamos, va a corresponderse con el gráfico de una constante. Entonces estos gráficos podemos decir que se relacionan con nuestro problema y vemos que todo lo resuelto con anterioridad es correcto y es lógico. Acá, como ven, es mínimo el instante por el que la velocidad pasa por el cero. Bien, es mínimo el reposo y después sigue su trayecto hacia la negatividad, en términos de sentido más no de módulo. Pasemos a responder lo que nos preguntaba. El ítem 1 nos decía que a partir de los gráficos indiquemos los tramos de aceleración y de desaceleración. Bien, los tramos los voy a indicar en base al tiempo y se indican en base a la velocidad. Nosotros tenemos que en el instante, en los instantes o en el intervalo, mejor dicho, entre 0 y 30 segundos, la velocidad es mayor a 0. ¿Está bien? Y siempre la aceleración es menor a 0, porque su valor es constante. Entonces, acá podemos ver que la rapidez está, se los voy a poner acá abajo, la rapidez está disminuyendo, más no así la aceleración. Bien, es decir, que está desacelerando, no porque esté yendo hacia el lado negativo, ni en este tramo va a estar desacelerado, sino porque se está acercando al cero. ¿Está bien? Luego nos pide el tramo de aceleración. El tramo de aceleración va a ser lo que esté a la derecha del vértice. Nuestro vértice es 30 segundos, entonces tenemos que 30 segundos
que el tiempo va a ser mayor a 30 segundos y menor a 60 segundos, que es nuestro tiempo máximo en el que estamos trabajando. Acá la velocidad, como ven en el gráfico, va a ser menor a cero y la aceleración siempre va a ser menor a cero. Pero acá hay una diferencia. En lugar de estar acercándose al cero de nuestro eje de coordenadas, se está alejando del mismo. ¿Está bien? A pesar de que la velocidad sea negativa, se está alejando del cero. Ese negativo no implica que está desacelerando, sino que va en sentido contrario. Pero lo que importa en este caso no es el signo, sino es el módulo. Por lo tanto, la rapidez aumenta, pero si quieren, para que lo tengan más claro, podríamos decir que está acelerando hacia el menos x, o en realidad hacia el menos b. Pero no porque sea negativa implica que va a estar desacelerando. Bien, el ítem 2 nos hablaba del reposo, que eso ya lo respondimos, pero lo pueden ver acá en el gráfico, que es donde nuestro gráfico de la velocidad cruza por el eje del tiempo, lo atraviesa. Ese reposo está establecido en los 30 segundos. Y la distancia máxima al origen, ahí nos habla de la posición, es lo que corresponde al tiempo en términos de la distancia y al tiempo de nuestro vértice. Nuestro vértice es 30 segundos, que es hasta donde más se estira la parábola, y nosotros tenemos que ver la posición correspondiente con esos 30 segundos. Reemplazamos en la fórmula, no voy a hacer los cálculos para optimizar el tiempo, y nos queda que la posición correspondiente con nuestro vértice, es decir, la más lejana al punto de salida, es 900 metros. Una vez que alcanza estos 900 metros, empieza a retroceder hacia el punto de salida hasta los 60 segundos. Bien, como la aceleración es constante y la velocidad adopta un gráfico de lineal, vamos a tener lo mismo a la derecha como a la izquierda de los 30 segundos. Bien, en todas las características del tramo. Bueno, estamos bien de tiempo. Si no tienen problema, profe, podemos seguir hasta 7:30. Yo no tengo inconveniente alguno. Más que nada para hacer el ejercicio 6, que no corresponde ni con MRU-B ni con MRU, sino que estamos hablando del tiro vertical. Bueno, no perdamos tiempo. Quise hacer un primer ejercicio bien desarrollado para que tengan toda la teoría correspondiente y toda la lógica del pensamiento. Y pasemos al ejercicio número 6. Se los voy a dejar colgado acá, como para que lo puedan ver. Y nos pide lo siguiente. Un hombre situado en la azotea de un edificio lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una rapidez inicial de 12,25. Acá tenemos una característica nueva del problema. 12,25 más
menos 0,05 metros sobre segundo. Este 0,05 corresponde con el error de medición que entiendo yo es propio de, como leerán a continuación, un cronómetro digital accionado por célula fotoeléctrica. Este es el error que tiene ese instrumento de medición. ¿Está bien? El intervalo de tiempo que tarda la pelota desde que fue lanzada en llegar al suelo es igual a 4,25 más menos 0,01 segundos. Otra vez tenemos un error de medición propio del instrumento con el que estamos midiendo. Y nos dice que la aceleración, en este caso, siempre que se trate de tiro vertical, estamos hablando de la gravedad, es de 9,8 más menos 0,1 metro sobre segundo. Bien, estos son los datos que nos tira el problema. Ahora pasemos con la resolución del mismo. El ítem A nos pide las ecuaciones del movimiento. Para las ecuaciones del movimiento, nosotros primero tenemos que establecer un sistema de coordenadas para indicar qué es lo positivo y qué es lo negativo, a partir de qué altura parte el dispositivo, etcétera, etcétera. Yo particularmente, ustedes lo pueden plantear de la manera que quieran, utilizo la Y en este eje con sentido positivo hacia arriba y el tiempo en este eje. También siempre positivo hacia acá. Bien. Y acá tenemos la particularidad de que nos dice de que el proyectil se lanza desde un edificio, es decir, que no se lanza del suelo. Yo, en este caso, voy a utilizar como punto de partida, pasando al diagrama de cuerpo libre, que mi punto de partida es el edificio. Este es mi cero. Bien, este es mi cero. Por lo que el piso va a ser negativo en términos de mi sistema de referencia. Bien, pero ya vamos a ver un truco para que el resultado no nos dé negativo, porque al fin y al cabo es una altura, que en la realidad no va a ser negativa. Bien, ecuaciones del movimiento correspondientes con el ítem. Las ecuaciones del movimiento, basándonos en nuestro sistema de referencia, son dos. Tenemos que V, en función de T, si quieren, es igual a la velocidad inicial menos la aceleración de la gravedad por T. ¿Por qué negativa la gravedad? Porque la gravedad siempre va hacia el centro de la Tierra. ¿Está bien? Entonces, si nosotros entendemos que lanzamos el dispositivo hacia arriba con una velocidad positiva, la gravedad apunta hacia abajo. Si nosotros dijimos que hacia arriba es negativo, entonces la gravedad hacia abajo va a ser negativa. Lo que lanzamos hacia arriba va a ser positivo, la gravedad va hacia el centro de la Tierra, va a ser positiva, va hacia el piso. Y la otra ecuación, en función del tiempo, va a ser la velocidad por el tiempo, integramos en lugar de derivar, menos un medio de la aceleración, en este caso la gravedad, por t al cuadrado. Yo no tengo que añadir nada más a esa fórmula
porque parto de la base de que mi cero es el techo. O sea, desde donde está el hombre es mi cero. Ahora bien, si ustedes parten desde la base de que su cero es el piso, ustedes tendrían que añadir la posición inicial del hombre a este problema, que sería la altura. Bien, pero como no nos da la altura, nos conviene agarrar que el cero es esa altura. Bien, y ahora sí, en el ítem B nos pregunta la altura. Yo voy avanzando, a pesar de que los diagramas queden atrás, porque después ustedes pueden rebobinar el video. Nos pregunta la altura máxima sobre el suelo y la altura máxima del edificio. La altura máxima del edificio lo vamos a llamar H. A edificio es igual a H. Bien. Al tocar el suelo, nuestro dispositivo, vamos a tener que esta altura va a ser menos H. Bien. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, la explicación es la siguiente. Nosotros entendemos que nuestro punto de lanzamiento es el I0 hacia arriba y nuestro piso va a estar abajo. Bien, si el proyectil parte desde I0, el techo, el punto inicial, y el suelo está en H metros más abajo de ese punto, en nuestro sistema de referencia, el suelo queda en una altura, digamos, negativa. Entonces, en lugar de mirar hacia arriba, vamos a mirar como si estuviésemos mirando hacia abajo, hacia el mar, y vamos a tomar esa distancia de punto cero hasta el suelo, y después nos va a dar positiva dándonos la altura del edificio. Bien, reemplazamos en la fórmula y nos queda que IT, invirtiendo los signos, por este menos que hay acá, nos queda que es un medio que pasa a ser positivo de la gravedad por el tiempo al cuadrado, menos nuestra querida velocidad inicial por el tiempo. Esto nos da una altura, como les dije, positiva de 36,44 metros. Pero el problema no termina ahí. Está bien, ahí tenemos lo que sería la altura, pero en todos los datos que nos da, el problema viene de la mano de un error. Y ahora tenemos que calcular ese error de propagación. Bien, que lo vamos a calcular de forma independiente. Por un lado vamos a calcular el error de la gravedad, otro lado el tiempo y por otro lado de la velocidad, que son todas las mediciones que nosotros hacemos para obtener el resultado de la altura. Esto se calcula de la siguiente forma. Tenemos la derivada de la altura en función de la gravedad. Vamos a este problema, derivamos en función de la gravedad y nos queda que la derivada en función de la gravedad es 1 medio por t al cuadrado, porque tanto el 1 medio como el t al cuadrado pasan a ser ahora constantes, porque nuestra variable es la gravedad. Bien, punto y coma. Ahora derivamos en función de el tiempo. Nos queda g por t menos velocidad inicial y por último, como les había comentado, en función de la velocidad inicial. Y esto nos queda que es menos t por este signo negativo. Bien, ahora recopilamos toda esta información y lo llevamos a esta fórmula que nos va a indicar el error de medición que se debe tener en cuenta con todos estos datos. Bien, por un lado
agarramos la derivada en función de la gravedad, bien, y se multiplica por el error al medir la gravedad, que nuestro error de medición era 0,1. ¿Está bien? Ya lo habíamos escrito arriba. Y esto al cuadrado. ¿Está bien? Luego, el de la gravedad, el del tiempo, perdón, el de la derivada del tiempo, este. Y lo multiplicamos por el error al medir el tiempo, que es 0,01 segundos, por el instrumento de medición que utilizamos. Otra vez al cuadrado. Y por último, la derivada en función del tiempo, en función de la velocidad, perdón, ya de tantos términos me mareo, por el error de medición de la velocidad, que es 0,05 metros sobre segundo. Les pido por favor escriban y reemplacen los valores. Yo no lo voy a hacer, como les digo, para optimizar el tiempo. La unidad les debería dar en metros, si reemplazan correctamente, y les debería dar que el error de medición, en este caso de propagación, pues se propagan todos estos errores pertenecientes a las mediciones anteriores, es de 0,97 metros. Bien, pasamos a reemplazar y entonces la altura es de 36,44 metros con un error de 0,97 metros. ¿Está bien? Ustedes pueden escribir los metros adentro en ambos términos o bien una sola vez afuera. Y el error relativo es del 2,67%. Bien, ya tenemos la consigna A, ya tenemos parte de la consigna B. Calculamos la altura del edificio. Ahora nos falta calcular la altura máxima que alcanza la pelota respecto del suelo. Entonces pasamos con los siguientes cálculos. ¿Está bien? Tenemos que la altura máxima, esta es otra ecuación perteneciente a lo que sería el tiro vertical. La altura máxima posee la siguiente ecuación: que la velocidad inicial al cuadrado dividido dos veces la aceleración, en este caso la gravedad, es igual a la altura máxima. Reemplazamos los valores y nos queda que la altura máxima, sigamos trabajando con dos cifras significativas como nos solicitaba el problema anterior y como venimos trabajando a lo largo de los problemas, es 7,66 metros. Bien, ahora pasamos a calcular la altura máxima con este valor. Y ustedes dirán, ¿cómo? Bueno, la altura máxima desde el suelo, es decir, la distancia anterior más esta altura máxima es h, que es la altura del edificio, más h max. ¿Está bien? Esta suma nos da aproximadamente, lo voy a hacer para chequear, 44,1, vamos a poner 44,10.
metros. Pero tenemos que propagar otra vez el error. Entonces, hagamos lo mismo que hicimos en el problema anterior. Esto siempre es aproximado porque se trabaja con cifras muy pequeñas. Ahora tomamos la velocidad, que ya viene con su error de propagación, divido la gravedad al cuadrado, divido la gravedad de esto al cuadrado, y luego tenemos que hacer la velocidad inicial al cuadrado, que es lo de esta fórmula, divido 2 la gravedad al cuadrado por el error de propagación de la gravedad. Esto es la derivada de esto y esto corresponde también con la derivada de esto. Una es en función de la velocidad inicial, la primera, y otra es en función de la gravedad, la segunda. Bien, y esto también lo elevamos al cuadrado y nos queda que el error de propagación es 0,1 metro o 0,10, como decía, más cómodo escribirlo. Bien, y el error de propagación de la altura máxima desde el suelo es el error de propagación de 1, este es el de la altura del edificio, al cuadrado, más el error de propagación del otro, al cuadrado. Esto es igual a 0,98 metros. Bien, como verán, dado que es una suma de dos errores de propagación, es normal que estos dos sean, por separado, más pequeños que el error de propagación de toda la altura. Bien, entonces nos queda que la altura máxima es igual, escribamos con dos cifras significativas, a 44,10 metros más menos 0,98 metros. Bien, con un error relativo me gustaría ir hablando más rápido, pero voy hablando a la velocidad que escribo, de 2,22%. Bien, ahí ya tenemos el error relativo que es más preciso, bien, es más preciso el de, escribir más centrado, es más preciso el de la altura máxima entonces. Porque nos preguntaba cuál de los resultados es el más preciso. Bien, el más preciso es el de menor error relativo. Perfecto. Y pasemos con el último ítem. Disculpen, no creo llegar con el último problema, con el problema número 7, pero no tengan problemas porque es muy parecido, por lo que estuve leyendo,
al problema número 5, quizás con dificultades un tanto mayores, pero en términos generales es muy similar. Y pasemos con el ítem C. El ítem C nos pide la rapidez al impactar, es decir, la rapidez con la que llega la pelota al suelo con sentido físico, en cuanto se incrementa el error relativo porcentual si el cronómetro se acciona manualmente, y la incerteza en la medición del tiempo pasa a ser de 0,2 segundos, ¿bien? O 0,20 segundos. Entonces, nosotros tenemos la fórmula de la velocidad que nos decía que la velocidad en función del tiempo es igual a la velocidad inicial menos la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? Tomémosla como un módulo y llamémosla velocidad de impacto. Les digo que la tomemos como un módulo para que lo consideramos como un valor siempre positivo y no relacionado con el sentido en este caso. Pero bien, como en un principio nosotros lanzamos el proyectil hacia arriba, podemos conseguir en cierto punto que esa velocidad era positiva y ahora que está bajando que esa velocidad es negativa. Entonces invertimos los signos de la fórmula de la velocidad y nos queda que la gravedad por el tiempo menos la velocidad inicial es igual a la velocidad de impacto. ¿Está bien? Entonces nos queda que esa velocidad de impacto es igual a 29,40 unidades metro sobre segundo. Por favor, no se olviden las unidades. El error de propagación. El error de propagación, acá por un lado tenemos el error en base a la velocidad inicial, que es la derivada de la velocidad en función de la velocidad inicial, es menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque acá tenemos que hacer de cuenta que hay un menos 1 por velocidad inicial. Esto se va al derivar y nos queda ese menos 1. Y por otro lado, el error en función de la medición de la gravedad, derivamos y nos queda que dicho error es el tiempo. No tomamos en cuenta la velocidad inicial, se va la gravedad, nos queda solo el tiempo. Y por último, la otra medición que tenemos es el tiempo y nos queda que la derivada es la gravedad. Bien, entonces, con nuestro error del principio de 0,0 segundos, nos queda que el error al medir la velocidad es de 0,44 metro sobre segundo. Bien, que sería equivalente a 1,49 en relación al error relativo. Bien, ya vamos terminando. Y si el cronómetro es manual, como nos dice la consigna, este error, en lugar de ser de 0,01 segundos, pasa a ser de 0,2 segundos. No le voy a poner 0,20 para no confundirlos en este caso. Y bien, el error de la velocidad pasa a ser de
2,1 metro sobre segundo. Lógicamente, sin que yo haga el error relativo, si acá tenemos un error de medición de 0,01 segundos y en el otro de 0,2 segundos, que a pesar de que son números chicos, la diferencia es bastante en términos de mediciones, el error relativo en este segundo caso va a ser mucho mayor que en el caso anterior. Bien, por lo que tenemos un incremento porcentual, hacemos la resta, menos 6,82 menos 1,49 y tenemos un incremento del error porcentual en este caso de 5,33% o puntos porcentuales. Ustedes dirán, bueno, sí, 5,33% de error de medición. Por errores como esos en la vida real se pueden caer puentes, pueden aparecer desastres que nosotros en las noticias los vemos y gran parte de las causas de esos desastres son estos tipos de errores que pueden pasar desapercibidos, pero en la práctica son fundamentales. Así que bueno, terminamos por hoy. Me hubiese gustado hacer un último problema, pero bueno, creo que esta es una base bastante suculenta y no quiero llenarlos con más, dado que hice una resolución bastante lenta, pero como les digo, son de mis primeras clases y quería hacer algo más conciso y que entiendan bien antes que ir rápido y que por ahí nada, me olvide de algunas cositas.